Saludamos al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en dos gobiernos. Economista Pozo. El gobierno de Daniel Noboa aspira a que en esta semana se apruebe su propuesta económica urgente para poner en vigencia algunas medidas sobre las cuales ya se ha informado ampliamente al país. Quisiéramos conocer sus expectativas. El país de alguna manera centró su atención en otros temas al finalizar la semana, el tema metástasis, pero el tema económico, la solución a los gravísimos problemas de Ecuador siguen intactos mientras las impresiones, por lo menos que se tiene desde el exterior sobre Ecuador, son muy delicadas, pues esto se refleja en algunos índices como el riesgo país que sigue subiendo. Quisiéramos escuchar su punto de vista, sus análisis, sus propuestas. Buenos días, gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que el diagnóstico que hizo el actual gobierno de la forma como recibió la economía por parte del gobierno anterior, a mi criterio fue un análisis bastante cercano a la realidad. Yo diría con algunas distancias pequeñas, pero en general fue un diagnóstico bastante bien hecho. En ese sentido, se habría esperado que las acciones para poder atender y corregir los problemas heredados sean las que el país necesita. Sin embargo, lo que hemos visto son acciones que distan mucho de resolver los problemas vigentes. La ley que se envió a la Asamblea y que debería estar finalizando su análisis en esta semana, no corrige los problemas, por ejemplo, del desequilibrio fiscal. Es una ley que entra en aplicación en un periodo de estancamiento económico. El país no va a crecer este año más allá del 1% más o menos, y el próximo la estimación es más o menos similar. Eso significa que se aplique un periodo de estancamiento, lo que da pie para decir los resultados de una ley tributaria no necesariamente van a ser los que se esperan. En segundo lugar, es una ley que si da los recursos dará en el tiempo. Es decir, esto no es que entre el día de mañana el ingreso de recursos, sino esto se irá aplicando poco a poco, con algunas interrogantes sin las respuestas. ¿Dará resultado el incentivo tributario para la contratación de jóvenes, por ejemplo? Ha habido muchas leyes en el pasado que han buscado generar incentivos para que el empleo mejore, se reduzca el desempleo y el subempleo. Sin embargo, los resultados no han llegado porque existen otros problemas, tal vez más gruesos, que no están resueltos. Por ejemplo, un tema de una legislación laboral muy poco atractiva para la contratación. Segundo, el tema de la amnistía muy recurrente tampoco da una buena señal. Puede ser que dé algo de plata, no creo que dé lo que dio en el pasado, muchas empresas ya se han acogido, pero genera lo que se llama en economía un incentivo perverso, es decir, las empresas van a sentarse a esperar la próxima amnistía cuando saben que esto se está produciendo de una manera recurrente. Adicionalmente decir que los problemas de gasto público, que es la otra parte del tema fiscal, no se abordan. Hay un desequilibrio muy grande, hay atrasos con todo tipo de acreedores, la seguridad social, los gobiernos seccionales, contratistas privados con el Estado, etcétera, que no está resuelto ni está informado qué van a hacer, porque si no atienden esto, lo que va a pasar es que los atrasos se acumulan y el impacto en la actividad económica va a ser también más grande. Entonces, poco para lo que le quiero enviar el mensaje es, yo no quiero decir que la ley es mala, lo que quiero decir es que como que no es compatible con la realidad actual y con las otras necesidades que tiene el país, el tema de los subsidios, el tema de, como dije, la seguridad social, el asunto de la deuda, que es otro gasto que está incluido en las cuentas públicas, que ya demanda, creo yo, una renegociación amigable en condiciones de mercado para oxigenarle recursos al fisco.
Y por esa razón me parece que este proyecto de ley no va a atender las emergencias que tenemos en este momento. Economista Pozo, coméntenos sobre algo que usted advirtió la semana pasada, que se suma a otras acciones tomadas por el gobierno de Noboa, que nos llevan a meditar sobre ese plan Z que fue parte incluso de los debates presidenciales, cuando el presidente dijo que será ese plan Z, insinuando justamente con esa última letra del abecedario la última medida que tomará, aquella de usar reservas internacionales de Ecuador. Aparentemente lo ha hecho ya al utilizar dinero de la Corporación Financiera Nacional, se ha dicho también del Banco del Estado, y particularmente está esto que usted trajo a la luz pública, ese artículo que se había incluido en este proyecto de ley económico urgente con el reperfilamiento de las deudas del gobierno con el Banco Central. Parecería que este tema en particular está ya separado del proyecto. Ojalá no tenga yo la información equivocada, pero parecería que ya no está esto del reperfilamiento que llaman de la deuda hacia adelante. Pero como usted bien anota, la intención está, porque si no, no se habría incorporado en un proyecto de ley de esta naturaleza. Esto, imagínense lo que significa un proyecto de ley de este objetivo sin control de gasto. El momento que usted le libera de presión al fisco sin el control de gasto, le está abriendo la puerta para que sigan en un proceso de dispendio de recursos, que es lo que lamentablemente se ha producido sobre todo en el último año, y también que entre en más endeudamiento público. O sea, está abriendo una puerta que no debió abrir, porque la reserva usted se las puede tomar, que por cierto es ilegal por el momento, directamente o indirectamente, a través de los recursos que iban a entrar al Banco Central y ahora no habrían entrado. Pero como anoto, parecería que ese proceso no va a seguir. Pero ya no estoy seguro que sea plan Z. Ya me suena como plan B esto. Y eso me preocupa. Yo creo que, fíjese algo, yo creo que la ubicación del país con el segundo riesgo, o tercero, porque ya creo que Bolivia está peor que nosotros, el riesgo de la región, hace un comparativo de lo que es un mensaje en un programa integral, compendiado, completo, como es el caso de Argentina, que seguramente muchos escucharon la explicación del ministro argentino, que tiene buen nombre en los mercados, versus una ley que se quiere vender como un programa económico, pero que no es un programa económico. Y si esto no resuelve el problema de liquidez y las emergencias, como bien todos sabemos, los mercados saben eso y leen eso, y le castigan a través de un riesgo país más alto. Entonces yo creo que lo de fondo, realmente lo de fondo, es que ya ha pasado un mes, o vamos a estar ya un mes con el nuevo gobierno. Ya creo que es hora de conocer cuál es el programa económico. Esta ley no es un programa económico, es una pieza que podría entenderse dentro de una estructura mucho más orgánica, más delimitada, que cubra los distintos aspectos que no se conocen. ¿Qué va a hacer con el tema de la deuda? ¿Qué pasa con el tema de los subsidios? ¿Cuáles son las metas de crecimiento de inflación? ¿Cuál es el objetivo en comercio exterior? O sea, es decir, le falta muchas cosas por conocerse y que son más importantes aún en un periodo de año y medio, porque a veces dicen, pero en año y medio, ¿qué se puede hacer? Justo por eso, justo porque es poco tiempo, hay que poner los objetivos para ese año y medio, pero que hasta ahora no se conocen. Y quiero añadir algo adicional. Me parece muy peligroso que se esté pensando mucho en la elección del 25, porque si una decisión se piensa que va a afectar las posibilidades de triunfo en el 25 y por eso se adopta o no se adopta, ahí sí estamos complicados. Creo que el gobierno está para tomar las decisiones que correspondan, independiente si le afecta o no para el año 25, pero parecería que hay demasiada correlación entre la una cosa y la otra.
Economista Pozo, una de las preocupaciones es ya estos pocos días que quedan de cerrar este año, ¿cómo va a salir el 2023? El presidente Noboa para los sueldos de la burocracia hizo algunas maniobras para el mes de diciembre, para el mes de noviembre, pero ahora falta diciembre, falta los décimos y tantas otras deudas que tiene el país. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Porque ya ahí también se había advertido la posibilidad de que el presidente eche la mano de las reservas para poder concluir este 2023. ¿Cómo va a cerrar el presidente Noboa? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Yo veo que dejar de pagar la nómina de diciembre, el 13º que también vence, es impresentable. Va a hacer cualquier cosa, es más, lo está haciendo. Usted deja de pagar unas cosas, que es una forma de financiamiento, se atrasa más en unas para poder destinar recursos en otras, utiliza financiamiento externo para una cosa y lo reemplaza por el pago de la nómina y después la compensa. Es decir, puede darse un poquito de piruetas financieras para poder atender y pagar. Pero eso no quiere decir que resuelto el problema. Lo que ha hecho es tapar un hueco, abriendo otro o postergando el problema para una fecha posterior. Por esa razón es que nuevamente es necesario ese programa económico para saber por dónde va a transitar, cómo se va a mover, cuál es la ruta que va a seguir, que hasta ahora no sabemos. Tenemos algunos mensajes aislados, poco conexos unos con otros, y una ley que probablemente le ayude en algunos temas, pero no va a corregir los problemas. Fíjese, la amnistía también, ¿qué es la amnistía? La amnistía es un ingreso de recursos de una sola vez. Y ahí se acabó. Y el Estado no vive de cosas de una sola vez. Necesita ingresos permanentes, constantes, estables, para tener credibilidad y certidumbre hacia dónde va a llegar. Feo a veces los comparativos, pero en el caso argentino, obviamente con una realidad distinta a la nuestra, entra en un programa de shock, porque hay que decirlo de esa forma, se adelantan los problemas que se van a presentar, pero tienen un norte, saben que por ahí van a transitar, que estemos de acuerdo o no, esa es otra cosa, pero sabemos que por ahí va. En el caso nuestro, todavía estamos con estas acciones muy separadas unas de otras, y eso se expresa en cómo nos ven afuera, como a través del indicador, por ejemplo, del propio riesgo país. Sería importante para compartir con nuestros oyentes que nos explique dos conceptos, economista Pozo. Uno es el tema de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? ¿Cómo afecta desde el sector público la iliquidez del Ministerio de Finanzas y esta falta de pago? Y el otro, ¿qué nos quiere decir usted cuando habla de un programa económico, que es algo mucho más grande, entendemos, que las puras medidas económicas? A ver, empezando por la segunda parte, un programa económico integral completo es una estructura de manejo económico donde usted tiene objetivos, tiene instrumentos, tiene fechas donde va a llegar a las metas y tiene responsables y responsabilidades asignadas. Es lo que usted requiere en un programa económico. ¿Cuáles son los indicadores, por ejemplo, que tiene que incluir un programa económico? La meta de crecimiento económico, la meta de empleo, la meta de pobreza, la meta de déficit o superávit fiscal, los objetivos en comercio exterior y el manejo de problemas fundamentales. ¿Cómo va a manejar el problema de los subsidios? ¿Cómo va a manejar el problema de la deuda con tenedores de bonos y con los multilaterales? Eso estructurado y vendido, explicado, difundido, es un programa económico. Para poner en el lenguaje coloquial común, es la diferencia entre ponerse un norte, objetivos de corto, mediano o largo plazo, a tener que apagar incendios. Es correcto lo que usted menciona, Gustavo. Y fíjese, no es que en año y medio va a ser posible que le ponga al país en un crecimiento dinámico con una caída sustantiva del desempleo. No, eso no va a pasar. Pero él lo que sí puede hacer es poner al país en rieles.
otra vez ese tren que se estaba yendo fuera de las rieles, ponerle en rieles a caminar. Y sabemos que por ahí va y le está abriendo una luz para que el siguiente gobierno, cualquiera que este sea, asumiendo obviamente que sea un gobierno responsable, pueda alcanzar esas metas de recuperación importantes, pero ya le puso en carril. Pero en este momento lo que podemos estar presentando, observando es que vamos a estar, como usted bien anota, apagando incendios por aquí, por allá, rumbo. Y eso no creo que es bueno. Y además, los propios multilaterales le quieren ayudar al Ecuador. El mismo presidente ha dicho que quería créditos puente. Bueno, no hay créditos puente, hay que hacer un programa para que le presten. Pero ellos también dicen, bueno, ok, le ayudamos, pero déjeme ver qué quiere hacer, por dónde va a moverse. Y eso es lo que yo creo que debe entenderse como una necesidad. Y lo segundo, la liquidez. Hay la liquidez privada, llamémoslo así, la que está en la órbita privada, los bancos, la plata que está en el bolsillo de las personas, etcétera. Y hay la liquidez pública, es decir, los recursos que tiene el fisco para atender sus obligaciones, para pagar sueldos, para pagar la deuda, para transferir plata a los gobiernos seccionales, etcétera. Ahí es donde el ingreso, que cuando es menor que el gasto, que es lo que está ocurriendo, que es el déficit que hablamos, le produce falta de recursos y por lo tanto empieza a trazarse en compromisos. No paga a los proveedores privados. Entonces el que firmó con el Estado para una obra vial, por decir un ejemplo simplemente, no le paga el Estado y él se atrasa en pagar la nómina y estos señores trabajadores no tienen plata para comprar bienes y servicios. Entonces ahí usted transmite un problema fiscal a la parte privada. Igual en el caso de los gobiernos seccionales, si no tienen la liquidez para poder atender sus obligaciones. No se diga el impacto en temas de deuda, porque eso impacta hacia el mercado externo. El segundo tema, cuando eso ocurre, se cierran los mercados, es decir, la plata que estaba prevista venir se atrasa o se posterga o simplemente no viene. Cuando falta esa plata, los bancos cierran el crédito porque sus captaciones se reducen. Entonces hay menos capacidad de que los bancos y las cooperativas presten. Por lo tanto, la gente tiene menos capacidad de gasto. Y eso incide en la actividad económica global. Entonces, estos son dos ejemplos, hay muchos, que se pueden explicar para que se entienda por qué un problema fiscal es un problema para el ciudadano común. Ahora, economista, hemos visto un poco la experiencia de Argentina en estos días con las decisiones que ha tomado el presidente Javier Milei. ¿Ecuador requiere un plan de ajuste dramático similar al de Argentina o cuáles son las posibilidades que en este año y medio tendría Daniel Noboa para, como usted dice, no conocemos, pero por qué camino debería tomar en este tiempo que tiene como presidente? Como existe poco tiempo, creo que las metas tienen que fijarse mucho más en el lado del gobierno que en el lado de otras instancias como la propia Asamblea, sin querer decir que no se busque trabajar con la Asamblea bajo ciertos proyectos, pero por citarle unos pocos objetivos y metas que debería alcanzar. Debería tomar decisiones en la reforma a los subsidios de los derivados. Me van a decir que esto es políticamente difícil, que no es el momento óptimo. Nunca hay momento óptimo para eso, nunca. Lo que sí es cierto es que esto le representa al Estado cerca de 3,000 millones de dólares al año. Obviamente en paralelo compensado con los que pueden tener un impacto, pesca artesanal, transporte de carga, transporte de personas, etcétera. Pero eso es una decisión que puede tomar el gobierno y que depende del gobierno, no depende Tendría que ser una adhesión inmediata, simplemente se elimina subsidios, se elimina subsidios. Se elimina el subsidio al precio, que es lo que tenemos, que es una barbaridad, estamos subsidiando precios. Por cierto, cuando hemos eliminado la producción de petróleo del bloque 43 diciendo que queremos proteger el medio ambiente, ¿por qué protegemos por allá y no protegemos por acá también? Entonces ese es un tema que tiene que abordar, primero. Segundo, tiene que ponerle un techo al gasto, está desbordado. Algo ya ha dicho que quería bajar un 10% en algunos rubros. Yo creo que ahí hay bastante espacio para moverse. Eso le quita presión fiscal. Segunda acción. Tercero, la deuda. La deuda con tenedores de bonos y multilaterales que le dé también oxígeno en términos de las finanzas públicas. Me parece que es otro
otra decisión. El otro, con apoyo político, tiene que darle una salida, y existe el insumo, por ejemplo, para el problema de la seguridad social, porque el tema de la seguridad social no es un tema solo de la seguridad social, es un tema fiscal, que eso no le puede dejar de lado. Entonces, usted tiene con estas 4 acciones, obviamente podrá tomar algunas otras, pero estas 4 acciones ya le habrá puesto una ruta de comportamiento al manejo económico. Observo, economista Pozo, que usted no menciona algo que sí lo hacen otros economistas, la imposición de ciertos impuestos, elevar el IVA o mantener o volver a niveles originales del impuesto a la salida de divisas. Esas no serían soluciones adecuadas para el momento. Fíjense, el impuesto a la salida de divisas es uno de los peores impuestos que ha tenido el país. Nunca se le debió aplicar. Y si quería evitar la salida de divisas, ha hecho exactamente lo contrario. Nunca han salido tantas divisas que con el impuesto a la salida de divisas. ¿Cuál es la mejor prueba? La recaudación. Se convirtió en el tercer impuesto de mayor recaudación, y ahora por esa razón hay la preocupación de por qué se lo quiere eliminar, sino inclusive algunos dicen que hay que subir. Yo no estoy de acuerdo que hay que subir, yo creo que hay que eliminarlo, pero por el problema fiscal, tal vez hacerlo de una manera gradual, pero no retroceder en la medida, porque yo creo que eso le ayuda, entre comillas, al fisco porque recauda más, pero le complica toda la economía porque entra menos plata producto de esta restricción. Entonces yo en ese lado no estoy de acuerdo. Y en cuanto a la focalización de subsidios, ¿podría cuantificar? ¿Cuánto podría significar esto? Alrededor de 3,000 millones al año en ingresos. Porque usted recuerde que cuando tiene el subsidio se complica también porque el derivado importa. La mayoría del derivado importa. Entonces lo que le queda al Estado entre lo que exporta versus lo que importa a un precio alto es cada vez menor. Entonces yo creo que ese es otro tema que le va a ayudar también. El IVA se podría topar, pero en un contexto de una reforma integral, donde usted, por ejemplo, ajuste el impuesto a las sociedades y pueda al mismo tiempo el tema del IVA con una baja de gasto. Si no, no le van a aceptar. Y recuerde que está aplicando el IVA en un momento que no crece la economía. Y en esto hay que ser también oportuno. Entonces hay que ver, creo yo, el bosque y no solamente unos árboles y decir subo el IVA o algo por acá. Hay que ver cuál es el entorno y sobre esa base tomar las decisiones que más corresponden. Finalmente, economista Pozo, en cuanto a esta posible renegociación de deuda ecuatoriana con multilaterales, el Fondo Monetario Internacional principalmente, ¿qué posibilidades hay? Pues hay esta especie de círculo vicioso con el alto riesgo país. No es muy ortodoxo hablar de renegociación con los multilaterales. Es más entendible si hablamos de tenedores de bonos, que son inversionistas privados. Pero en el caso de multilaterales no, porque le están ayudando al Ecuador, le están prestando en buenas condiciones, en plazos largos, a tasas bajas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo renegocio con los que nos han ayudado porque nos han prestado en mejores condiciones que el resto? El problema es que que el pastel de la deuda externa ya concentra el 51% la deuda con ellos, con los multilaterales. Entonces, a pesar de ser en buenas condiciones, ya es un peso importante. Entonces hay que buscar alguna figura de alivio, más que yo no le llamaría renegociación, sino un proceso que nos permita, ahí sí, buscar una prórroga en el pago para poder liberar también fondos, porque al mismo tiempo que tenemos que pedirle eso, esto es lo paradójico, hay que pedirles algo más de plata. Entonces hay que armar ahí con mayor razón un esquema de un programa que incluya el financiamiento nuevo que necesitamos de ellos y el alivio que al mismo tiempo requerimos de las deudas anteriores contratadas con ellos mismos. Entonces no es un tema fácil, pero con mayor razón en un programa bien hecho, técnicamente sustentado, yo creo que es viable. Esto han hecho los argentinos. Ahí sí se han portado por la línea de buscar apoyo y los multilaterales les han seguido apoyando. ¿Por qué no el Ecuador? El tiempo es muy importante.
¿Cuándo y cómo debería actuar el gobierno de Noboa? Debió haber actuado el primer día. Las primeras semanas son donde un gobierno puede hacer las cosas más, inclusive difíciles políticamente. Después políticamente se hace muy complicado porque los gobiernos se deprecian, o sea, el respaldo político se va perdiendo en el tiempo. Entonces, si ya no lo hace ahora y cree que porque pase los meses le va a ir mejor, yo creo que está perdiendo un momento realmente importante como para tomar decisiones. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Pozo. Muchas gracias a ustedes, a la orden. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía y Finanzas en 2 gobiernos. Son las 8 horas con 1 minuto.